Vamos a hablar de la estadística aplicada a la hidrología. La importancia de la estadística en la hidrología radica en que se trabaja con una cantidad de datos que han sido tomados con un periodo de tiempo que usualmente es un periodo diario. Entonces se tiene información de precipitación, caudales, temperatura, evaporación, infiltración y demás datos hidrológicos. Entonces se tiene el registro histórico de todos esos datos, y el análisis estadístico sirve para, con esos datos, predecir eventos que pueden suceder en el futuro y la magnitud de esos eventos. Entonces esa es la importancia de la estadística en la hidrología. Primero, en estadística pues se habla de probabilidad. Cuando se habla de la probabilidad, pues es la posibilidad de que se presente un evento de cierta magnitud. En sí, a eso es que se refiere. Entonces se va a estar buscando la probabilidad de los eventos, y de la probabilidad viene el término más empleado en hidrología, que es el periodo de retorno. El periodo de retorno, pues definiéndolo de una manera técnica, es el tiempo laxo promedio entre la ocurrencia de un evento igual o mayor a una magnitud dada. Quiere decir que, digamos, si se presentó en una fecha una lluvia y esa lluvia, esa precipitación produjo un caudal alto, entonces el periodo de retorno es en cuánto tiempo se va a volver a presentar un evento de la misma magnitud. Entonces podemos hablar de tantos años, que tenemos un periodo de retorno de 2 años, 10 años, 20 años, 50, 100 años. Es el lapso de tiempo en que se va a presentar un evento, o que probablemente se va a presentar el evento con la misma magnitud. El periodo de retorno pues también lo puede haber para el caso de excedencia o no excedencia. Entonces excedencia pues es para eventos de gran magnitud, y pues cuando hablamos de no excedencia es para eventos de magnitud baja. Por ejemplo, cuando hablamos de épocas de sequía, de caudales bajos, entonces estamos hablando de un evento de no excedencia. Aquí vemos un registro de caudales en el tiempo. Tenemos caudales en metros cúbicos por segundo y tiempo en años. Entonces aquí tenemos un registro en periodos de 5 años para 40 años, y vemos cómo se presentan picos de caudales altos. Entonces cuando hablamos de un periodo de retorno bajo, por ejemplo un periodo de retorno de 1 año, son caudales que se van a estar presentando muy seguidos. Entonces los de periodo de retorno de 1 año son los que vemos por aquí más recurrentes, que vemos que están en picos bajos y son bastante recurrentes. Sucede todo lo contrario para periodos de retorno altos. Si hablamos por ejemplo de un periodo de retorno de 100 años, entonces van a ser picos que tienen un distanciamiento grande y son eventos grandes. Entonces los eventos pequeños tienen periodos de retorno pequeños, y los eventos grandes tienen periodos de retorno grandes. Por ejemplo, aquí vemos este pico que se presentó aquí al 4.º año del inicio del registro, y se vuelve a presentar uno similar en el año 24, o sea que tiene un periodo de retorno de 20 años. Hay 20 años de diferencia entre este punto y este punto, y es pues ya un evento grande comparado con lo que se presentan con una recurrencia más pequeña. El periodo de retorno en la ingeniería es empleado para el análisis de eventos dependiendo de la importancia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de obras de ingeniería, dependiendo de la importancia de la obra, ella debe soportar caudales con periodos de retorno altos o bajos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que es la usada para análisis de estructuras en vías. Entonces, si vamos a hablar de cunetas, que son estructuras pequeñas,
se diseñan para caudales con periodos de retorno bajo, en este caso de 5 años. Mientras que hablamos, por ejemplo, de un puente con luz mayor o igual a 50 metros, ya es una estructura grande que es bastante costosa, entonces se trabaja con periodos de retorno de 100 años. ¿Esto a qué se debe? Pues si se produjo un caudal con un periodo de retorno mayor a 5 años, una cuneta va a estar superada en la capacidad hidráulica, pero no va a producir mayor afectación. Por el contrario, si tenemos un puente de estos que tiene un costo alto y pues de gran importancia en la infraestructura vial y es superado por un caudal que le produce daño, se va a estar haciendo una afectación grande a la economía y se va a producir un cierre de la vía. Entonces por eso se asegura trabajar con periodos de retorno alto. Los eventos para diferentes periodos de retorno en hidrología se calculan con funciones de distribución de probabilidad. Las funciones de distribución de probabilidad más empleadas en hidrología son la distribución normal, log normal, gamma de 2 y 3 parámetros, log Pearson tipo 3, distribución Gumbel y log Gumbel. Entonces vamos a ver unas de ellas. La manera de emplearlas es muy similar. Entonces vamos a ver la distribución normal. La distribución normal tiene una ecuación de frecuencia, es esta que tenemos acá. Es la función de densidad normal de la variable x y para emplearla en hidrología pues ya se tiene en función del parámetro de probabilidad que queremos obtener. Entonces ya despejada esa ecuación viene de esta manera. Tenemos un valor x que es el valor de probabilidad que vamos a obtener, que es igual a un x trazo, que es la media de los valores, más un kt, que es el factor de frecuencia que depende del periodo de retorno del evento. Ese factor kt para la distribución normal se obtiene con esta ecuación. Esta ecuación pues tiene unos parámetros, un solo parámetro que es w, y ese w se obtiene con la probabilidad. Entonces probabilidad es 1 sobre periodo de retorno y el w es igual al logaritmo natural de 1 sobre la probabilidad al cuadrado, y todo esto elevado a un medio. Bueno, entonces luego tenemos la distribución Gumbel. La función de probabilidad es la misma, es esta que tenemos acá. La diferencia entre un método y el otro es cómo se obtiene el kt. En el caso de la distribución Gumbel, el kt lo obtenemos con esta ecuación, raíz de 6 sobre pi, y tenemos como variable el periodo de retorno sobre periodo de retorno menos 1. Entonces simplemente reemplazar aquí el periodo de retorno que queramos obtener. Por ejemplo, si es de 100 años, entonces aquí iría 100 años. La distribución log Pearson, esa sí tiene un poco de diferencia porque es una distribución logarítmica. Entonces ya la función de probabilidad cambia, la ecuación de probabilidad ya es logaritmo de la probabilidad igual al logaritmo de la media más kt por la desviación estándar del logaritmo de los datos de probabilidad. Entonces el kt se obtiene con esta ecuación. Tenemos una variable z, que es el factor de frecuencia de la distribución normal. Entonces ese factor de frecuencia se halla con el w, que es el mismo w que vimos acá anteriormente. Entonces se calcula el w con esta ecuación, se reemplaza en esta y obtenemos el valor de z. Luego z se reemplaza en esta ecuación y tenemos el kt.
y tenemos una K minúscula que es igual a el coeficiente de asimetría sobre 6. Entonces este coeficiente de asimetría ya vamos a ver más adelante cómo lo calculamos. Entonces, si vamos a aplicar estos tres métodos de distribución, aquí tenemos los datos de caudales máximos de la estación San Javier, que está sobre el río Zulia. Por aquí tenemos caudales desde 1958 hasta el 2011. Y tenemos un caudal máximo mensual para ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué se hace para aplicar las distribuciones que vimos anteriormente? Ordenamos los años para el registro histórico. Aquí está ordenado desde 1958 hasta el 2011. Tenemos 53 años de registro. Y los caudales máximos anuales de cada año. Entonces, ese caudal máximo anual lo tenemos aquí en la última casilla de los datos. Tenemos la de todos los meses, por ejemplo para 1959, esos son los datos desde enero hasta diciembre, y tenemos un máximo de 395 que se presentó en mayo. Entonces así tenemos para cada año el máximo que se presentó en cada año. Entonces ese es el valor que vamos a ordenar aquí en esta casilla, los valores máximos anuales. Por aquí después tenemos el logaritmo de los valores máximos anuales de caudal, porque para la distribución log-Pearson necesitamos el logaritmo de los datos, entonces por eso aquí tenemos logaritmo de los datos. Después obtenemos la media de los datos, porque la ecuación de probabilidad comienza con la media. Entonces por aquí tenemos la probabilidad de que se presente el evento es igual a la media más el factor de frecuencia por la desviación estándar de los factores de los datos. Entonces por eso aquí tenemos calculado para todos los años la media por el mismo promedio. Entonces tenemos la media de los datos de caudales, la media del logaritmo de los datos de caudales, que es para emplearlo en la ecuación de log-Pearson. Y por acá tenemos la desviación estándar de los datos y la desviación estándar del logaritmo de los caudales, que es la que tenemos acá, y el coeficiente de asimetría, que es el que usamos para hallar la K minúscula de distribución log-Pearson. Entonces coeficiente de asimetría sobre 6. Entonces por eso aquí hallamos el coeficiente de asimetría de los logaritmos de caudales. Entonces es este valor que tenemos acá. Ya con esos valores pues es simplemente crear una tabla para cada uno de los métodos. Digamos, para distribución normal hallamos el W, hallamos el KT y hallamos los caudales para los diferentes periodos de retorno. Lo mismo para distribución Gumbel. Entonces en Gumbel hallamos el KT y los datos de caudales para cada periodo de retorno. Y para la log-Pearson ya cambia un poco la cosa. Tenemos que hallar todos los valores que vienen en la ecuación: W, Z, KT, logaritmo de los caudales, y el caudal pues que va a ser simplemente 10 a la logaritmo de los caudales.